Hola a todos, mi nombre es Germán Seguí y vamos a analizar el paper del Journal Club de esta semana. Se denomina Evaluación en la cabecera del paciente con mareo y vértigo agudo. Es de un grupo australiano realizado en el año 2015 y parte dando algunos puntos claves. Por ejemplo, que el vértigo agudo es acompañado de un nistagmo que orienta a su causa de base a través de sus características. Que un síndrome vestibular agudo puede corresponder a una neuritis vestibular, pero para ser una neuritis vestibular debe cumplir con las 4 condiciones, ya que veremos más adelante, porque si no va a ser catalogado como de origen central. Que el mareo posicional recurrente tiene su principal exponente en el vértigo posicional benigno, que el vértigo espontáneo recurrente de horas de duración puede corresponder a una migraña o a un síndrome de Meniere. Y algo muy importante, que la evaluación del mareo agudo, del paciente con mareo agudo, sin un medio para remover la fijación visual, es bastante ingrato, ya porque podemos pasar por alto un nistagmo espontáneo. Dicho esto, vamos a partir con los componentes de la historia clínica. La primera pregunta es si es que realmente estamos frente a un vértigo, ¿ya? Y en realidad, este párrafo lo que resume es que la descripción del paciente es muy poco confiable y es mejor no basarse en las características del mareo para orientar la causa, que fue lo que ya analizamos en el paper anterior. La segunda pregunta es si es que este es el primer ataque o es un vértigo recurrente de larga data. Y tenemos 3 alternativas en este párrafo. Que sea el primer episodio de vértigo espontáneo de más de 24 horas de evolución, donde podemos tener una neuritis vestibular o un infarto cerebral. Que sea un vértigo episódico durante muchos años, ya donde podemos encontrar un vértigo posicional benigno, una migraña vestibular, un Meniere o una paroximia vestibular. O, por último, que la historia reciente sea de episodios recurrentes de vértigo increciendo en intensidad y frecuencia, de minutos de duración, y que debería ser un signo de alarma de un ataque isquémico transitorio de la circulación posterior. La siguiente pregunta es si es un vértigo espontáneo o es posicional. Y en este punto es clave considerar que todos los tipos de vértigo van a empeorar con los movimientos de la cabeza. Pero si el vértigo está presente en reposo, ese vértigo no es un vértigo posicional. No confundir con la hipotensión ortostática. Y por otro lado, tenemos los vértigos que son espontáneos, que pueden corresponder a una migraña vestibular, a un Meniere, a una neuritis vestibular, a una isquemia de circulación posterior. Ahora, ¿cuál es la duración de este nistagmo? Pueden ser de segundos, como en el caso del vértigo posicional benigno. Puede ser de minutos de duración, como en el caso de la isquemia de circulación posterior o migraña vestibular. Puede ser de horas, como la migraña vestibular o la enfermedad de Meniere, y más de 24 horas, como en el caso de la neuritis vestibular, el accidente cerebrovascular cerebelar o la migraña vestibular. También es importante evaluar los síntomas que están asociados, ¿ya? Por ejemplo, plenitud aural, tinnitus y hipoacusia fluctuante nos van a orientar a Meniere. Un vértigo con migraña, con fotofobia, con fonofobia, con visión en aura, hacen más probable una migraña vestibular. Síntomas neurológicos, fuera del compromiso del octavo par, acompañan un vértigo generalmente de causa central. Y un mareo asociado con síntomas de pánico podría señalar la ansiedad como una causa de base. Ahora, no tenemos que olvidar que un vértigo vestibular no diagnosticado y por ende no tratado correctamente puede producir síntomas de ansiedad posterior al episodio. También hay eventos claves que se pueden asociar en la historia reciente. Por ejemplo, un trauma, un TEC, que puede estar asociado con un vértigo posicional benigno. Una fractura de base del cráneo con compromiso vestibular, con una fístula de perilinfa, o por ejemplo, el inicio o cambio de tratamiento antihipertensivo con una hipotensión ortostática
y una ingesta excesiva de sal como un primer episodio de enfermedad, como el primer episodio de enfermedad de Meniere. Dentro del examen físico se destaca que la reacción de inclinación ocular, que corresponde a una tríada de desviación ocular oblicua, que no es explicada por parálisis de los músculos extraoculares, una torsión ocular e inclinación cefálica hacia el ojo hipotrópico, o sea, el que está desviado hacia abajo, puede sugerir una patología de vías vestibulares periféricas o centrales, pero se ha utilizado como marcador de origen central del síndrome vestibular agudo. Para determinar la desviación ocular se realiza un cover test alternante donde se evidencian las sacadas correctivas en sentido vertical. Se debe buscar también el síndrome de Horner, donde está la consideración de que la simetría pupilar mejora en luz tenue. Por lo tanto, se recomienda comparar siempre el tamaño pupilar en luz y oscuridad. En cuanto a la inspección del vértigo espontáneo y evocado por la mirada, primero hay que observar los ojos del paciente en la posición primaria de la mirada y se buscan nistagmus e intrusiones sacádicas. Y luego se busca desviación con la mirada en 15 grados a la izquierda o 15 grados a la derecha. El nistagmo espontáneo típico de una lesión vestibular periférica da origen a un nistagmo horizontal, torsional, hacia el lado sano, que es unidireccional, sigue la ley de Alexander y disminuye con la fijación visual. Los autores le dan mucha importancia a este paso del examen físico, declarando que examinar a un paciente con mareo sin alguno de estos medios de eliminación de fijación visual es como tratar de ocultar el corazón sin un estetoscopio. Ahora, tenemos pruebas de provocación para el nistagmo posicional. Tenemos para el canal semicircular posterior, horizontal y el anterior. La más clásica y más conocida son las para el canal semicircular posterior, ya donde lo que queremos generar con la maniobra es una corriente endolinfática que excite brevemente las fibras aferentes del canal, produciendo un nistagmo rotatorio del polo superior del ojo hacia el oído que está en posición inferior. En este caso, si está en el balón del izquierdo, el oído izquierdo. Ahora, las pruebas para el canal semicircular horizontal, el nistagmo que vamos a provocar va a depender si estamos frente a una canalolitiasis o a una cupulolitiasis, ¿ya? No las voy a explicar en este video por motivo de tiempo. Y las del canal anterior, que son más raras aún, tienen características que deben hacer sospechar de una patología central, salvo que el nistagmo se anule después de una prueba de liberación exitosa. El test de impulso cefálico es un método para evaluar la integridad del reflejo vestíbulo ocular. Se describe la técnica de cómo se debe realizar, donde quiero destacar que los movimientos deben ser de poca amplitud y de alta aceleración. ¿Ya? Ese es un factor bastante importante que le aumenta la sensibilidad al examen. En caso de un reflejo intacto, el movimiento de la cabeza se acompaña de un movimiento opuesto de los ojos para mantener la fijación ocular, como en las figuras que están arriba. En cambio, en un reflejo alterado o positivo, los ojos se mueven junto a la cabeza, seguido de una rápida sacada correctiva para retomar la fijación, ¿ya? Un test positivo en el plano del canal horizontal indica habitualmente una neuritis del nervio vestibular superior, pero para descartar completamente el origen central se debe demostrar una batería Higgs concordante. Este Higgs significa test de impulso cefálico positivo, nistagmo periférico típico y ausencia de desviación ocular con audición normal. Ese es un factor que está fuera del Higgs, pero lo describen que es necesario para considerarlo neuritis. Considerar que a veces la sacada correctiva no se logra detectar a ojo desnudo y solo es visible con un vejiga. Debemos realizar
un examen completo de los músculos oculomotores y del reflejo vestíbulo-espinal, donde debemos evaluar la marcha, si es que hay ampliación de la base de sustentación, Romberg o prueba de Antenberger positiva. La prueba de Antenberger es la marcha en el lugar con los ojos cerrados y hay que observar el giro hacia el lado afectado. Como en cualquier otro paciente, se deben realizar las pruebas neurológicas generales de otros pares craneanos, ataxia, pérdida sensorial, y por último, siempre considerar la medición de presión arterial acostado y de pie para descartar la hipotensión ortostática y evaluar pulso, auscultación cardíaca de cuello y supraclavicular para detectar patologías que puedan estar relacionadas con el mareo. Ahora, ¿qué podemos encontrar en algunas patologías específicas? Por ejemplo, en la neuritis vestibular vamos a encontrar un nistagmo de características periféricas con un test de impulso cefálico positivo hacia el lado lesionado, con una audición normal y con una reacción de desviación ocular negativa. A diferencia de el stroke cerebelar, donde cualquiera de los atributos nombrados en el HINTS que esté alterado o no concordante debería desencadenar la búsqueda de un accidente cerebrovascular cerebeloso. Entonces la clave en este punto es la falla en pasar la batería de HINTS. Ahora, ¿qué podemos encontrar en vértigos episódicos espontáneos? O en vértigos espontáneos episódicos. Aquí tenemos la enfermedad de Meniere, que puede dar un nistagmo unidireccional, pero a diferencia de otros trastornos vestibulares periféricos, el nistagmus en los primeros segundos o minutos podría batir hacia el lado afectado, luego hacia el lado sano y nuevamente hacia el lado afectado, patrón que según el artículo es descrito solo en el hidrox indolinfático. Este nistagmo cumple la ley de Alexander y se incrementa en la oscuridad. En cambio, la migraña vestibular podemos tener un nistagmo espontáneo y nistagmo posicional y que pueden tener diferentes características, ¿ya? De hecho, corresponde a un nistagmo de origen de características centrales y no se fatiga. Ahora, ¿qué puede ser visto en pacientes con vértigo posicional benigno? Sobre todo en el canal semicircular posterior, que es el más frecuente, no hay presencia de nistagmo espontáneo, ¿ya? Eso es importante recordar. Y con la prueba de Dix-Hallpach hacia el oído afectado se observa un nistagmo geotrópico torsional con latencia de entre 5 a 10 segundos, increciendo y que disminuye por completo en aproximadamente 60 segundos. Finalmente, como conclusiones del artículo, tenemos que la mayoría de los pacientes con vértigo agudo los atenderá un médico general en el servicio de urgencias y tiene la gran oportunidad y única oportunidad de observar un nistagmo de origen isquémico a tiempo, ¿ya? Pero en general carecen de experiencia y de equipamiento necesario. Ahora, también el artículo refiere de que el uso de métodos económicos para eliminar la fijación visual y el uso de dispositivos de grabación permitiría disminuir estas brechas para realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado de los pacientes con mareo agudo en el servicio de urgencia. Eso. Muchas gracias y espero su comentario.